Si te sacaron la vesícula o conoces a alguien a quien le hayan sacado la vesícula, este video es para vos. Te voy a explicar todo lo que tenés que saber sobre vivir sin vesícula. Vamos a hablar de qué es la bilis, por qué se forman las piedras en la vesícula y sobre todo te voy a dar consejos de qué debes comer, qué no debes comer, cuáles son los síntomas que deben preocuparte y cómo empezar este proceso para vivir excelente sin vesícula. ¿Por qué se le saca tanto las vesículas a las personas? De hecho, por año se hacen millones de cirugías para retirar este órgano. Y la causa más común es esto. Son formación de piedras en la vesícula. Algunas de estas piedras, fíjate, aquí está la vesícula. Algunas de estas piedras viajan por estos caminitos y se atascan en ellos. Cuando se atascan en ellos, la bilis ya no puede avanzar. Y cuando la bilis no puede avanzar, comienza a acumularse en la vesícula, la cual se distiende, se inflama y se infecta. Este proceso se llama colecistitis y la inflamación esa duele y puede ser muy grave. Por eso se prefiere retirar la vesícula en la mayoría de los casos. Ahora, la vesícula que está aquí debajo del hígado, fíjate, esto es un hígado, no es un órgano indispensable. La principal función que tiene la vesícula es simplemente de almacenaje y lo que almacena es este líquido que se llama bilis. El líquido, la bilis, se produce por el hígado, este órgano que está aquí, que lo envía hacia el intestino y que funciona como una especie de detergente. Este detergente permite que al llegar al intestino las grasas puedan absorberse de manera adecuada y también las vitaminas que dependen de las grasas. Ahora, muchas veces cuando la bilis se acumula en la vesícula y vos tenés una mala dieta o hábitos que enseguida te voy a contar, esta bilis que es medio acuosa empieza a volverse más espesa y empieza a formar pequeños grumos. Esos grumos se convierten en un pequeño barro, en una pequeña lava que se llama barro biliar. Seguramente que escuchaste el barro biliar. Y el barro biliar luego se acumula para formar grandes piedras o incluso pequeñas. Algunas de estas piedras pueden bajar por los conductos, que esto en realidad va hacia abajo, acá estaría el intestino, y taponan, por ejemplo, la salida del páncreas, produciendo pancreatitis. Entonces, las piedras en la vesícula muchas veces son incluso peligrosas. Ahora, si la causa de que te saquen la vesícula, la más frecuente, es la formación de piedras, ¿qué podés hacer para que tu vesícula no forme piedras? Y te voy a dar varios consejos muy importantes. Si tenés lápiz y papel, anota. Uno de los principales factores de riesgo para formar piedras en la vesícula es el sobrepeso y la obesidad. Los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad forman muchas más piedras y barro biliar que los que no. Pero escuchá, porque paradójicamente si vos lográs perder peso y lo haces muy rápido, también se forman piedras en la vesícula. El descenso de peso hace que la bilis se vuelva más espesa, sobre todo si lo perdés muy rápido. Te doy 4 consejos que tenés que tener en cuenta. Número 1, si no tenés sobrepeso y obesidad, obviamente trata de mantener un peso saludable. Pero si ya tenés sobrepeso y obesidad, mucho cuidado con las dietas muy restrictivas o el ayuno intermitente que te hará perder peso rápidamente. A cambio, te llenarás de piedras en tu vesícula. Número 2, enseguida te voy a contar que las grasas buenas son fundamentales para evitar las piedras en la vesícula. Pero tanto las grasas buenas como las grasas malas hacen que la vesícula se contraiga y libere bilis. Cuando la vesícula está tapada, esa contracción hace que las piedras, que muchas veces son puntiagudas como esta, empiecen a debilitar las paredes o la inflamen aún más. Podrías disminuir el consumo de grasa si ya tenés dolores de vesícula, además de consultar al médico. Número 3, paradójicamente lo contrario. Dietas extremadamente pobres en grasas. Hay pacientes que casi no comen grasas. Hacen que la vesícula se vuelva perezosa, es decir, que no se contraiga o que se contraiga muy poco. Entonces la bilis comienza a acumularse y se forma lo que se llama barro biliar. Ojo con estas dietas también. Por eso las dietas muy estrictas casi ya no se usan. Número 4. Haz actividad física. La actividad física hace que la vesícula se mueva más, hace que el colesterol disminuya, hace que no se forme tanto barro biliar y además de cuidar tu corazón, cuida tu vesícula. Ahora voy a contarte 3 o 4 problemas muy frecuentes que los pacientes sin vesículas tienen. Y si vos lo tenés, ojo. Número 1.
diarrea. Después de la cirugía de vesícula, es frecuente, no tanto, pero es frecuente que los pacientes empiecen a tener diarrea post retirada de la vesícula. Y esto en general se arregla muy bien con el pasar del tiempo, porque tu hígado empieza a producir más bilis y la grasa se empieza a absorber mejor. Sin embargo, si es tu caso, te doy 3 consejos. Número 1, aumenta la cantidad de fibra que comes, frutas, verduras, especialmente avena, manzana, zanahoria, batata, semillas de chía, semillas de lino. Todo esto ayudará a que absorbas mejor los alimentos. Eso sí, si empezás con avena o semillas de chía o de lino, empezá muy de a poquito porque pueden darte gases. Número 2, evita alimentos que irriten tu estómago o irriten tu intestino. Café, mate, picantes, grasas saturadas, que es la parte blanca, la manteca, esa grasa que a temperatura ambiente es sólida, esa es la grasa saturada, y obviamente los ultraprocesados. 3. Al principio, cuando te quiten la vesícula, no tendrás la reserva de bilis que normalmente tenemos para absorber las grasas y tu hígado todavía no estará acostumbrado a producir tanta. Entonces es mejor comer pequeñas porciones varias veces al día en vez de grandes porciones de un centón, porque esto permitirá que mucha de la grasa no se pueda absorber, pasa a la materia fecal y te hinche. De hecho, ese es otro de los síntomas. Hinchazón, meteorismo, gases y dolor de barriga. Al principio, y esto dura muy poco tiempo, la digestión especialmente de las grasas se hace de manera más lenta y aumentan la cantidad de gases. Sin embargo, quiero darte 2 consejos que pueden mejorar esto. Número 1, mastica muy bien los alimentos, date tiempo, no hables cuando comas porque vas a estar tragando aire. Imagínate si no masticas los alimentos, no los digerís bien y encima tragas aire porque hablas cuando comes. Esto, además de que te vas a hinchar porque las grasas no se digieren muy bien, va a empeorar tus gases y tu meteorismo. Esto puede ayudarte en las primeras semanas. Número 2, evita las bebidas con gases, las bebidas carbonatadas o incluso algunas fibras si no estás acostumbrados. Poroto, avena, especialmente cuando vos empezás a comer legumbres y avenas que son fantásticas, vas a producir gases y si lo haces justo cuando te sacas la vesícula esto va a empeorar, no es el mejor momento. O si lo haces, empezá a poquito. Número 3, como bien te dije, al principio te va a costar más digerir las grasas porque no tenés suficiente bilis. Con el tiempo el hígado se acostumbra y lo hace muy bien. Sin embargo, estos 3 consejos pueden ayudarte. Número 1, empezá a incorporar grasas de a poco y elegí grasas saludables. Aguacate, aceite de oliva, semillas de chía, semillas de lino, nueces, pescados grasos. Y trata de no comer tantos embutidos o grasas de origen animal, carnes rojas, digo. Número 2, cocina al vapor tus frutas y verduras. Por poco tiempo, comelas casi crudas y evita los fritos. Los fritos, además de ser un irritante, empeorarán mucho tu digestión porque cuesta mucho digerirlos y requieren mucha bilis. Número 3, si ves que la materia fecal flota, tu inodoro queda como con aceite o tus materias fecal son muy blandas o tenés muchos síntomas, consulta a tu médico. Puede ser que al principio, no es muy frecuente, pero que requieras enzimas para digerir mejor los alimentos. Recomendación extra, al no absorber también las grasas, puedes estar perdiendo al principio vitaminas que se disuelven en grasas, A, K, E y D. Por eso, consumí alimentos que tengan mucha de ellas. Para la vitamina A te recomiendo zanahorias y espinacas. Para la D, huevos, pescados grasos y exposición al sol 15 minutos temprano en la mañana, 15 minutos a la última hora de la tarde. Para la vitamina E, nueces, semillas, incluso semillas de calabaza, fíjense, las tengo aquí. Y para la K, brócoli y col rizado, entre otras. Claro que hay muchas fuentes. Ahora, vamos a la parte más interesante. ¿Qué puedo y qué no puedo comer si me sacaron la vesícula? ¿Qué deberías comer? Número 1, proteínas, especialmente proteínas magras. Estoy hablando de pollo y pescado, además de obviamente legumbres y otras fuentes de origen vegetal. Claro que podés incluir pequeñas cantidades de carnes rojas. Número 2, carbohidratos integrales, arroz integral, frutas, verduras, semillas de lino, avena. Número 3, grasas saludables. Te acabo de explicar que las tenés que incluir de a poquito y en pequeñas cantidades. Por ejemplo, reemplazá el aceite de girasol, que es pésimo, es un tóxico, por aceite de aguacate para cocinar. Agregale a tus ensaladas aceite de oliva extra virgen. Come media palta por día. Agregale a tus desayunos con pan integral, por ejemplo. Y claro, incluí pre y probióticos para mejorar tu digestión, siempre fibras para darle de comer a tus bacterias intestinales y bacterias vivas, kombucha, kefir y otras fuentes de origen de bacterias. Ahora, ¿hay algún alimento que yo no pueda comer? La verdad es que no. Con el pasar del tiempo tu vida va a ser normal,
prácticamente. No tendrás ningún problema, en especial si seguís lo que te dije antes. Al principio, como te dije, podés empezar a restringir algunas cositas para no sentirte tan mal, pero en realidad no es tan necesario, sobre todo porque los médicos ya te lo indican y pasadas pocas semanas, el gran hígado se ocupa de todo. Por último, te doy 2 infusiones naturales que pueden ayudarte con la digestión al principio. El té de jengibre y el té de menta. Incluso el té de laurel pueden ayudarte al principio posterior al almuerzo para digerir mejor los alimentos. Recordá, no es necesario que tomes medicamentos a menos que tu médico te diga lo contrario. En esos casos puede darte una enzima que puede reemplazar un poquito al principio la digestión de las grasas. Con el tiempo la dejarás y tu vida volverá a ser normal. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.